Hola, soy Sofía, y durante 4 años, mis padres me hicieron creer que era su invitada de honor en una casa que yo misma estaba pagando en secreto. Cada mes, veía cómo mi sueldo de arquitecta se desvanecía para mantener su fachada de éxito, mientras ellos me recordaban sutilmente lo afortunada que era por tener un techo sobre mi cabeza. ¿Alguna vez te has sentido como un extraño en tu propio hogar? ¿Una pieza funcional pero invisible en la vida de tu familia? Antes de contarte el momento exacto en que sus máscaras cayeron frente a todos durante ese terrible almuerzo de domingo, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un portafolio lleno de verdades se abre sobre la mesa del comedor. La mentira comenzó hace exactamente 1460 días, cuando mis padres, Carlos e Isabela, me convencieron de comprar este lujoso condominio en Miami a mi nombre. Es por beneficios fiscales, hija, dijo mi padre con esa sonrisa paternalista que usaba para disfrazar sus manipulaciones. Yo, con 22 años y desesperada por su aprobación, acepté. Pensé que era un plan familiar, un esfuerzo conjunto. La realidad era mucho más cruel. Ellos evadían toda responsabilidad financiera, mientras yo me ahogaba pagando una hipoteca que superaba el 70% de mis ingresos. Mientras tanto, ellos estrenaban un BMW nuevo, un brillante símbolo de su hipocresía estacionado en el garaje de la casa que yo sostenía, y publicaban fotos de sus vacaciones en el Caribe, recibiendo elogios por ser tan trabajadores y generosos. Mi vida se convirtió en un ciclo de agotamiento silencioso. Me levantaba antes del amanecer para ir a la firma de arquitectos. Trabajaba hasta tarde en proyectos que amaba, pero cuyo fruto nunca podía disfrutar. Y regresaba a un hogar donde era tratada como una inquilina con privilegios limitados. Las frases de mi madre eran como pequeños alfileres envenenados. Sofía, no olvides que mantener esta casa cuesta una fortuna, decía mientras se probaba un vestido de diseñador. Mi padre, por su parte, se quejaba del costo de la universidad de mis hermanos, Mateo y Camila, mirándome de reojo, como si yo fuera la responsable de recordarle a todo el mundo su sacrificio. Me sentía como una máquina de hacer dinero, una herramienta sin voz ni voto, cuya única función era sostener el castillo de naipes que ellos habían construido. Ese domingo, el aire en el comedor se sentía más denso de lo habitual. El sol de Miami entraba por los ventanales, iluminando una mesa perfectamente puesta, pero la luz no podía disipar la tensión que flotaba entre nosotros. Mi madre había preparado su famoso estofado, un intento desesperado por simular la normalidad de una familia feliz. Mis hermanos, Mateo de 17 y Camila de 15, comían en un silencio casi reverencial, acostumbrados a la atmósfera impredecible de nuestras comidas familiares. Yo removía la comida en mi plato, sintiendo el peso de la última transferencia bancaria que había hecho apenas 2 días antes. Un pago enorme, puntual, que me había dejado con apenas unos $, para pasar el resto del mes. Nadie en esa mesa, excepto mis padres, sabía el sacrificio que implicaba cada bocado que estaban dando. El frágil equilibrio se rompió con una petición inocente. Mateo, con la timidez propia de su edad, levantó la vista de su plato y miró a mi padre. «Papá, en la escuela están organizando una excursión a los Everglades. Cuesta $500. ¿Crees que podría ir?» Sus ojos brillaban con la esperanza de un adolescente que solo veía a su padre como un proveedor. Durante un segundo, el silencio se hizo pesado, y vi como una sombra oscura cruzaba el rostro de Carlos. Su mandíbula se tensó, y su tenedor golpeó el plato con un sonido agudo y violento que nos hizo sobresaltar a todos. La máscara de padre benévolo se estaba resquebrajando, y yo sabía, con un nudo en el estómago, lo que venía a continuación. La explosión fue instantánea y brutal. $500, gritó, su voz retumbando en el elegante comedor. Se puso de pie, señalando a Mateo y luego a Camila con un dedo acusador. «Ustedes, los mocosos, solo saben chupar nuestro dinero. ¿Creen que crecen los árboles? Son unos parásitos inútiles. Eso es lo que son». La palabra parásitos
quedó suspendida en el aire, venenosa y cruel. Mateo se encogió en su silla, su rostro enrojeciendo de vergüenza, mientras Camila bajaba la cabeza, tratando de hacerse invisible. Pero la palabra que me atravesó a mí como una daga fue otra: nuestro dinero. Sentí un frío glacial recorrer mi espalda mientras recordaba el extracto bancario, el nombre de mi cuenta, la enorme cifra que había salido de ella para pagar precisamente por esas paredes que ahora nos encerraban. Mi madre, en lugar de calmar la situación, echó más leña al fuego. Con una voz que goteaba falsa victimización, añadió, mirando a mis hermanos con desdén: su padre tiene razón. Hemos trabajado toda la vida para mantenerlos, para darles todo lo que tienen, y así es como nos pagan, siendo unos malagradecidos. Su mirada se posó en mí por un instante, y en sus ojos no vi compasión, sino una advertencia. Era una orden silenciosa: quédate callada, apoya el teatro. En ese momento, la complicidad entre ellos se hizo tan tangible como la mesa que nos separaba. No eran dos padres abrumados, eran dos socios en un fraude emocional y financiero, y sus propios hijos eran el público al que engañaban y la fuente de la que se nutrían. Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió, pero no de la forma en que ellos esperaban. No hubo lágrimas, no hubo un grito de frustración. En su lugar, una calma extraña y absoluta se apoderó de mí. Años de resentimiento, de humillaciones silenciosas, de noches sin dormir preocupada por las cuentas, se cristalizaron en una sola decisión, tan clara y afilada como un trozo de vidrio. Mientras mi padre continuaba su diatriba sobre la ingratitud y el sacrificio, mi mente se desconectó de su voz. Solo podía pensar en una cosa: el portafolio de cuero negro que guardaba en el último cajón de mi escritorio. Dentro de él, no solo estaba la escritura de propiedad a mi nombre, sino también cada uno de los 47 comprobantes de pago de la hipoteca, la verdad documentada, la prueba irrefutable de mi esclavitud. El caos seguía a mi alrededor, pero en mi interior, todo estaba en silencio. Vi a mis hermanos, asustados y confundidos, y a mis padres, inflados de una arrogancia construida sobre mis espaldas, y supe que se había acabado. Ya no iba a ser la base silenciosa que sostenía su mentira. Ya no iba a financiar su estilo de vida a costa de mi propia existencia. La arquitecta en mí, la que diseña estructuras y se asegura de que los cimientos sean sólidos, entendió que los cimientos de esta familia estaban podridos hasta la médula, y en ese silencio, mientras el eco de la palabra parásitos todavía flotaba en el aire, tracé el plano de mi liberación. Iba a demolerlo todo. Me levanté de la mesa sin decir una sola palabra. El eco de los gritos de mi padre todavía vibraba en el aire, pero yo ya no lo oía. Mi movimiento fue tan sereno y deliberado, que por un momento todos se quedaron en silencio, observándome como si fuera una extraña. Caminé hacia mi habitación, sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda, la de mi padre, llena de ira confundida, la de mi madre, con un destello de pánico, y las de mis hermanos, cargadas de una mezcla de miedo y curiosidad. No me di la vuelta. Cada paso que daba sobre el suelo de mármol pulido, ese mismo suelo que mis pagos mensuales hacían posible, era un paso hacia mi propia liberación. En mi mente, no había drama. Solo la fría y calculada ejecución de un plan que acababa de nacer. El portafolio de cuero negro me esperaba en el último cajón, como un arma cargada y lista para ser usada. Al entrar en mi habitación, cerré la puerta con suavidad. El silencio del cuarto era un refugio. Me arrodillé frente a mi escritorio, el mismo donde pasaba noches enteras terminando proyectos de arquitectura que me permitían ganar el dinero que ellos despilfarraban. Abrí el cajón y mis dedos rozaron el cuero frío del portafolio. Dentro no solo estaban los documentos legales, sino el peso de 4 años de mi vida. Cada comprobante de transferencia bancaria era un recordatorio de un sacrificio, una noche de insomnio, un gusto personal que me negué para poder cumplir con mi obligación. Sentí una oleada de náuseas al recordar la sonrisa de mi madre la semana pasada,
mostrándome un nuevo collar de diamantes que se había comprado. Un pequeño capricho. Hija, hay que disfrutar la vida, me había dicho, ignorando por completo que yo acababa de pedir una extensión en el pago de mi propio seguro de auto. La hipocresía era tan descarada que resultaba casi surrealista. Pensé en el BMW que mi padre conducía con tanto orgullo, un modelo del año que brillaba en el garaje. Lo había comprado apenas 6 meses atrás, justo después de que yo cerrara un contrato importante que me había dado una bonificación considerable. Para celebrar el éxito de la familia, había anunciado en una cena, levantando su copa hacia mí. En ese momento, una parte ingenua de mí quiso creerle. Quiso pensar que mi éxito era también el suyo. Pero ahora, con la palabra parásitos resonando en mi cabeza, entendía la verdad. Mi éxito no era para celebrar, era para consumir. Yo no era parte de la familia. Era su principal activo financiero, una fuente inagotable de la que podían extraer sin dar nada a cambio, ni siquiera el más mínimo reconocimiento. Escuché unos pasos apresurados fuera de mi puerta, seguidos por el sonido de la manija girando. Era mi madre. Su rostro, usualmente compuesto en una máscara de superioridad serena, ahora mostraba grietas de ansiedad. Sofía, ¿qué estás haciendo? Tu padre está muy alterado. Sabes cómo se pone con los temas de dinero, dijo en un susurro urgente, como si estuviéramos conspirando. No me miraba a los ojos, sino al portafolio que yo sostenía en mis manos. Supe entonces que ella entendía perfectamente lo que estaba a punto de suceder. No era ignorancia lo que la movía, sino un miedo profundo a que el castillo de naipes que habían construido con tanto esmero se viniera abajo. Su complicidad no era pasiva. Era una participación activa y consciente en el fraude que había definido mi vida adulta. No te preocupes, mamá, solo voy a aclarar algunas cosas. Respondí con una voz que no reconocí como mía. Era una voz desprovista de emoción, plana y metálica. La calma que sentía no era paz, era la quietud que precede a la demolición de un edificio. Mi madre retrocedió un paso, su expresión transformándose de la ansiedad al pánico puro. No hagas una escena, Sofía. Piensa en tus hermanos. Piensa en la reputación de la familia, suplicó, intentando usar las últimas armas que le quedaban, la culpa y la vergüenza. Pero esas armas ya no tenían efecto en mí. La reputación que tanto le preocupaba estaba construida sobre mi agotamiento, y el bienestar de mis hermanos estaba siendo amenazado por la tiranía de mi padre, no por mi búsqueda de justicia. La familia que ella quería proteger no era más que una fachada. Le pasé por el lado sin mirarla y volví al comedor. Mi padre se había sentado de nuevo y estaba bebiendo un vaso de agua, con la mandíbula todavía tensa. Mateo y Camila seguían en sus sillas, paralizados, con la comida intacta en sus platos. El ambiente era irrespirable. Coloqué el portafolio en el centro de la mesa de caoba, justo al lado del estofado que se enfriaba. El sonido del cuero contra la madera fue el único ruido en la habitación, un golpe sordo y definitivo que marcó el final de una era. Mi padre levantó la vista. Sus ojos se abrieron con sorpresa al ver el objeto. Él también sabía lo que contenía. Lo sabía porque había estado presente el día que firmé los papeles, sonriendo y palmeándome la espalda mientras me decía lo inteligente que era por seguir su consejo financiero. Abrí el portafolio lentamente, sin prisa. Saqué primero la escritura de propiedad del condominio, con mi nombre claramente visible en la parte superior. Propietaria, Sofía Ramírez. La deslicé sobre la mesa hasta que quedó justo frente a él. Su rostro perdió todo color. Luego, saqué la primera pila de comprobantes, los correspondientes al primer año. Año 1, dije en voz alta y clara, y los dejé caer sobre la escritura. El pequeño montón de papeles parecía insignificante, pero representaba miles de dólares y cientos de horas de mi vida. Continué con la segunda pila. Año 2. Luego la tercera. Año 3. Y finalmente, la última. Y los últimos 12 meses. 47 pagos en total. Para ser exactos. Todos salieron de mi cuenta personal. La máscara de mi padre se desmoronó por completo. Su arrogancia se evaporó, reemplazada por una expresión de puro terror.
Miró a mi madre, buscando ayuda, pero ella estaba tan pálida como él, con los ojos fijos en los documentos que exponían su mentira. Por primera vez en mi vida, los vi como realmente eran, no como figuras de autoridad imponentes, sino como dos estafadores acorralados, despojados de su poder y su narrativa. Mateo y Camila nos miraban a todos, sus rostros reflejando una confusión que pronto se convertiría en una dolorosa comprensión. Estaban a punto de descubrir que la seguridad de su hogar, el estatus del que disfrutaban y la imagen de sus padres como proveedores exitosos eran una mentira financiada por el sacrificio silencioso de su hermana mayor. «¿Qué significa esto, Sofía?», preguntó mi padre, su voz apenas un susurro tembloroso. Era una pregunta ridícula, una última y patética defensa. Él sabía exactamente lo que significaba. Significaba que su autoridad era una farsa. Significaba que el BMW en el garaje, sus vacaciones en el Caribe, los vestidos de diseñador de mi madre, todo había sido financiado por la parásita que él creía tener bajo su control. Significaba que yo no era una invitada en su casa, sino que ellos eran los invitados en la mía. Y la hora de su partida había llegado. La injusticia no solo estaba siendo expuesta, estaba siendo sistemáticamente desmantelada, papel por papel, sobre la misma mesa donde minutos antes me habían humillado. Mis hermanos me miraron, y en sus ojos vi el amanecer de la verdad. Mateo, que solo había pedido dinero para una excursión, ahora se enfrentaba a una realidad mucho más compleja y dolorosa. Camila, siempre la observadora silenciosa, parecía estar conectando todas las piezas. Mis largas horas de trabajo, mis ausencias en eventos familiares, mi constante aspecto de cansancio. El dolor en sus rostros fue lo único que me afectó. No quería hacerles daño. Pero la mentira era un veneno que nos estaba consumiendo a todos. Protegerlos ya no significaba quedarme callada. Significaba mostrarles la verdad, por muy brutal que fuera, para que pudieran construir sus vidas sobre cimientos reales y no sobre el engaño que mis padres habían diseñado. Tomé mi teléfono celular de mi bolsillo. El pequeño objeto de metal y vidrio se sentía pesado en mi mano, como el instrumento de un veredicto final. Mis dedos se movieron con una precisión automática, buscando un número en mi lista de contactos. El de mi abogado, el señor Rodríguez. No lo hacía por dramatismo, sino por necesidad. Sabía que mis padres no se irían en silencio. Lucharían, manipularían, intentarían usar la ley a su favor, como siempre habían hecho. Pero esta vez, la ley estaba de mi lado. Los documentos sobre la mesa eran mi ejército, y la llamada que estaba a punto de hacer era mi primera ofensiva. La batalla por mi vida, mi dignidad y mi futuro acababa de comenzar. Y por primera vez, no tenía miedo de luchar. Colgué el teléfono y lo dejé sobre la mesa, junto a la pila de papeles que eran la crónica de mi servidumbre. El clic del aparato al cortar la llamada resonó en el comedor con la finalidad de un martillo de juez. Un silencio denso, casi sólido, cayó sobre nosotros. Mis padres me miraban con una mezcla de incredulidad y pánico. En sus ojos ya no había arrogancia, sino el reflejo de dos personas que ven cómo el suelo se abre bajo sus pies. Mis hermanos, por su parte, parecían dos estatuas de sal, sus miradas yendo de los documentos a mi rostro y luego al de mis padres, intentando desesperadamente armar el rompecabezas de una vida que acababa de hacerse añicos. La comida en los platos, antes símbolo de una falsa unión familiar, ahora parecía un bodegón fúnebre. El testigo mudo del fin de una era de mentiras. El primero en reaccionar fue mi padre. La incredulidad en su rostro se transformó en una rabia sorda y desesperada. Se levantó de nuevo, pero esta vez su postura no era imponente, sino inestable. «Estás loca, Sofía, completamente loca», espetó, su voz temblando ligeramente a pesar de su esfuerzo por sonar autoritario. «Esos papeles no significan nada. Fue un acuerdo familiar, un arreglo para proteger nuestros bienes. ¿Y ahora vienes con este teatro? ¿Después de todo lo que hemos hecho por ti?» Intentó dar un paso hacia la mesa para arrebatar los documentos. Pero mi mirada,
fría y sin parpadear, lo detuvo en seco. Por primera vez, mi calma era más poderosa que su furia, y él lo sintió. Su intento de minimizar la verdad, de reescribir la historia en tiempo real, era tan patético que ni siquiera merecía una respuesta. Entonces intervino mi madre, cambiando de estrategia. Su rostro se compuso en una máscara de dolor y victimismo, y sus ojos se llenaron de lágrimas que no derramó. «Hija, por favor», suplicó, su voz un susurro melodramático. «¿Cómo puedes hacernos esto? Somos tu familia. ¿Vas a echarnos a la calle? ¿A tus propios padres? ¿Y qué pasará con tus hermanos?» Extendió una mano hacia mí, un gesto teatral de reconciliación que era, en realidad, una nueva forma de manipulación. Estaba usando a Mateo y Camila como escudos humanos, intentando apelar a una culpa que yo ya no sentía. La palabra familia, en su boca, sonaba hueca, una herramienta más en su arsenal de chantaje emocional. Me di cuenta de que para ella, la familia no era un vínculo de amor, sino una estructura de poder que acababa de perder. Sacudí la cabeza lentamente, no en negación, sino para despejar el último vestigio de duda. «No voy a discutir con ustedes», dije, mi voz sonando extrañamente distante, como si perteneciera a otra persona. El señor Rodríguez fue muy claro. «Esta propiedad está a mi nombre. Los pagos han salido de mi cuenta. Legalmente, ustedes son mis inquilinos, y su contrato verbal de vivir aquí sin costo acaba de terminar». Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras se asentara en el aire viciado del comedor. «Tienen 48 horas para empacar sus pertenencias personales y desalojar el condominio. Si no lo hacen, el señor Rodríguez iniciará un proceso de desalojo formal el martes por la mañana». No había emoción en mi tono, solo hechos, fríos, duros e innegociables. Era la arquitecta hablando, no la hija. Estaba demoliendo una estructura fallida. La atención de todos se desvió cuando un pequeño sollozo escapó de Camila. Tenía la cabeza gacha, y sus hombros se sacudían en silencio. Mateo, a su lado, la rodeó torpemente con un brazo, pero su propia cara era un lienzo de confusión y dolor. Verlos así fue como una puñalada. Eran las víctimas colaterales de una guerra que no habían iniciado. Mi madre vio su oportunidad y se lanzó sobre ellos. «Miren lo que has hecho», me acusó, señalando a los niños llorosos. «Estás destruyendo a tu propia familia por dinero, por egoísmo». Pero su ataque fue torpe, desesperado. Ya no controlaba la narrativa. El castillo de naipes se derrumbaba y ella solo podía gritar entre los escombros, culpando a la brisa que lo había derribado. Y entonces ocurrió el pequeño giro que lo cambió todo. Camila levantó la cabeza, sus ojos enrojecidos y llenos de lágrimas. Pero su mirada era increíblemente lúcida. No me miró a mí, ni a mi padre. Miró directamente a nuestra madre. «Mamá», dijo con una voz temblorosa pero firme, que cortó el aire. «¿Es por esto? ¿Es por esto que Sofía nunca podía comprarse ropa nueva? ¿O por qué siempre decía que estaba demasiado cansada para ir al cine con nosotros?» La pregunta, tan simple y tan infantil, fue más devastadora que cualquier documento legal. No era una acusación, era una conexión de puntos, una epifanía dolorosa. En ese instante, Camila había entendido años de sacrificios silenciosos, de excusas y ausencias. Había visto detrás del telón. El rostro de mi madre se contrajo. La pregunta de Camila la había desarmado por completo, porque venía de un lugar de pura verdad, un lugar que su manipulación no podía alcanzar. Por un segundo, no supo qué decir. Su máscara de víctima se hizo añicos, revelando la fría y calculadora verdad que había debajo. Vi en sus ojos el pánico de ser expuesta, no por mí, su adversaria declarada, sino por su propia hija, la observadora silenciosa a la que siempre había subestimado. Mateo la miraba también, y en su rostro la confusión empezaba a dar paso a una comprensión horrorizada. Estaba recordando todas las veces que mi padre se había quejado de los gastos mientras se compraba un reloj nuevo, o las veces que mi madre había criticado mi falta de ambición mientras yo trabajaba hasta la medianoche. Mi padre,
viendo que había perdido a mi madre como aliada en el teatro, explotó en una última llamarada de furia impotente. «¡Cállate, Camila! ¡Tú no entiendes nada de asuntos de adultos!», gritó, señalándola. Pero su voz carecía de la convicción de antes. Era el rugido de un rey destronado, un ruido vacío que ya no infundía miedo, solo lástima. El poder en esa habitación había cambiado de manos de forma definitiva. Ya no se trataba de una rebelión mía, sino de un desmoronamiento total de su autoridad moral frente a todos sus hijos. La palabra parásitos, que él había lanzado con tanto desdén, ahora parecía rebotar en las paredes y volver hacia él. Di un paso adelante, interponiéndome instintivamente entre mi padre y mis hermanos. «Basta», dije, y esta vez mi voz tenía un filo de acero. Miré a Mateo y a Camila. «Vayan a sus habitaciones. Empaquen una maleta con lo que necesiten para unos días. Ropa, sus cosas de la escuela, sus computadoras. Se van a quedar conmigo». No era una pregunta, era una declaración. Estaba asumiendo el rol que mis padres habían abdicado, el de protegerlos. Mateo asintió lentamente, como saliendo de un trance, y ayudó a Camila a levantarse. Juntos, sin mirar a nuestros padres, salieron del comedor. Su silencioso acto de obediencia fue la sentencia final. Habían elegido. Me quedé sola con Carlos e Isabela en medio del desastre. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Sus rostros estaban demacrados, derrotados. La batalla había terminado antes de empezar. Recogí mis documentos y el teléfono de la mesa, metiéndolos de nuevo en el portafolio de cuero. 48 horas, repetí, mi voz resonando en el comedor ahora vacío y silencioso. No intenten contactar a mis hermanos, no intenten manipularlos. A partir de este momento, cualquier comunicación será a través de nuestros abogados. Me di la vuelta y caminé hacia la salida del comedor, dejando atrás a dos extraños sentados a la mesa de una casa que ya no era suya, rodeados por los restos de un banquete que simbolizaba el fin de su fraudulento reinado. La demolición estaba completa. Ahora comenzaba la reconstrucción. Cerré la puerta de mi habitación detrás de mis hermanos, y el clic del pestillo fue como el primer ladrillo de una nueva muralla. Mateo y Camila se sentaron en el borde de mi cama, encogidos, como dos náufragos en una pequeña isla. El eco de mis palabras en el comedor todavía flotaba en el aire, y el peso de esa nueva realidad nos aplastaba a los tres. No había celebración en sus rostros, solo un profundo y doloroso desconcierto. Por primera vez, no era solo su hermana mayor, era la persona que había dinamitado el mundo que conocían. Los miré, sintiendo una mezcla de responsabilidad abrumadora y un extraño alivio. El secreto que me había aislado durante 4 años ya no existía, pero en su lugar había una verdad que ahora teníamos que aprender a habitar juntos. Una verdad tan incómoda y fría como el suelo de mármol del pasillo. Camila fue la primera en hablar, su voz apenas un susurro. «¿Todo este tiempo, pagabas tú por todo?». No era una pregunta acusatoria, sino una búsqueda de confirmación, como si su mente se negara a aceptar la enormidad del engaño. Mateo, por su parte, seguía en silencio, con la mirada perdida en el suelo. Pude ver la vergüenza luchando con la ira en su rostro. Su inocente petición de $500 había sido la chispa que incendió el polvorín, y sabía que se estaba culpando a sí mismo. Me arrodillé frente a ellos, tomando sus manos. «Esto no es culpa de ustedes», les dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. «Esto es algo que viene de mucho antes. Ustedes no hicieron nada malo, yo tampoco. Solo dejé de permitir que nos hicieran daño». La palabra «nos» salió de forma natural. Ya no era yo contra ellos, éramos nosotros contra la mentira. Mi mente, entrenada para diseñar planos y ejecutar proyectos, se puso en modo de emergencia. Saqué mi computadora portátil y empecé a buscar hoteles cercanos. Necesitábamos un lugar neutral, un refugio temporal lejos de la toxicidad de esas paredes. Mientras buscaba, les pedí que empacaran lo esencial: ropa para una semana, sus libros de la escuela, cargadores.
Cualquier cosa que les diera una sensación de normalidad en medio del caos. Se movían por la habitación como autómatas, recogiendo sus cosas con una lentitud que revelaba su estado de shock. Cada objeto que guardaban en sus maletas parecía un ancla a una vida que ya no existía. Yo, mientras tanto, hacía una lista mental, contactar al director de su escuela, transferir fondos a una nueva cuenta bancaria, notificar al abogado de cada paso. La arquitecta en mí estaba construyendo un puente sobre un abismo. De repente, unos golpes suaves pero insistentes sonaron en la puerta. Era Isabela. «Sofía, abre la puerta. Hablemos como una familia», dijo, su voz amortiguada por la madera, intentando sonar conciliadora. Pero su tono era falso, una melodía mal ensayada. Sabía que no buscaba la paz, sino una grieta en mi resolución. Le indiqué a mis hermanos que se quedaran en silencio y caminé hacia la puerta. No la abrí. Apoyé la frente en la superficie fría y hablé a través de ella. «No hay nada más que hablar, mamá. Te di un plazo. Cualquier otra comunicación debe ser a través del señor Rodríguez». Hubo un largo silencio al otro lado, y luego escuché un suspiro cargado de frustración y veneno. «No sabes lo que estás haciendo», siseó. «Te arrepentirás de esto». Los pasos se alejaron, no con la derrota, sino con la promesa de una represalia. Esa noche, la casa se convirtió en un campo de batalla silencioso. Desde mi habitación, podíamos escuchar los sonidos de su mundo desmoronándose. No eran gritos, sino algo peor, el ruido sordo de cajones que se abrían y cerraban con violencia, voces que subían y bajaban en murmullos furiosos, el tintineo de un vaso que se estrellaba contra una pared. Cada sonido era una onda expansiva de su pánico y su rabia. En un momento, escuché a mi padre gritar algo sobre la humillación y perderlo todo, y su voz se quebró. Por un instante, una punzada de algo parecido a la lástima me atravesó, pero la borré de inmediato. No estaban lamentando el daño que me habían hecho, sino la pérdida de su fuente de ingresos y de su estatus. El BMW en el garaje no era solo un auto, era el símbolo de una vida que habían construido sobre mi sacrificio, y ahora veían cómo se lo llevaba la grúa de la verdad. Cuando sus voces se apagaron, supe que era el momento. Abrí la puerta de mi habitación con sigilo. El pasillo estaba a oscuras, solo iluminado por la luz de la luna que se filtraba por los ventanales del salón. «Ahora», susurré a Mateo y Camila, que me seguían con sus maletas en la mano. Caminar por nuestra propia casa se sentía como infiltrarse en territorio enemigo. Cada crujido del suelo era una traición, cada sombra una amenaza. Pasamos por delante de la puerta cerrada de su dormitorio, conteniendo la respiración. El silencio que emanaba de allí era más aterrador que sus gritos. Era el silencio de la conspiración, de dos depredadores acorralados planeando su próximo ataque. Mi único objetivo era sacarnos de allí antes de que amaneciera, antes de que tuvieran tiempo de lanzar su contraofensiva emocional o legal. Llegamos al garaje. La puerta automática se abrió con un zumbido que me pareció ensordecedor en la quietud de la noche. Allí estaba, bajo la luz fluorescente, el BMW de mi padre, brillante, imponente, obsceno. Era la encarnación de su hipocresía. Mientras Mateo y Camila metían sus maletas en mi modesto sedán, me quedé mirándolo. Recordé el día que lo trajo a casa, anunciando que era un regalo que se había dado por su arduo trabajo. Ese mismo mes, yo había tenido que vender algunas acciones que mi abuela me había dejado para poder cubrir un pago inesperado del seguro de la propiedad. La ironía era tan amarga que me quemaba la garganta. Saqué las llaves de mi auto del bolsillo y, al pasar junto al BMW, dejé que rozaran la pintura de la puerta del conductor. No fue un acto de vandalismo, sino un gesto simbólico, una pequeña marca en su fachada perfecta, un recordatorio de que nada volvería a ser igual. El hotel era impersonal y anónimo, exactamente lo que necesitábamos. Desde la ventana de nuestra habitación en el piso 12, las luces de Miami parecían un universo distante. Por primera vez en horas, mis hermanos parecieron relajarse un poco. Pidieron servicio a la habitación, hamburguesas y papas fritas. Una normalidad artificial que nos anclaba al presente. Mientras comían en silencio, sentados en la cama,
Los observé. Vi al niño en Mateo y a la niña en Camila, despojados de la falsa seguridad que mis padres habían construido. Me senté con ellos y les conté todo. No los detalles financieros, sino la verdad emocional, el peso del secreto, la soledad, el anhelo de ser vista por lo que era y no por lo que podía proveer. No buscaba su compasión, sino su comprensión, y en sus ojos vi que la encontraba. A la mañana siguiente, el teléfono vibró sobre la mesita de noche. Era un correo electrónico del señor Rodríguez. Lo abrí con el corazón en un puño. Decía: Sofía, acabo de recibir una llamada del abogado de tus padres. Están rechazando el desalojo voluntario. Alegan inversión emocional y financiera en la propiedad y solicitan una mediación para establecer una compensación justa. Carlos también me ha informado que ha cancelado las tarjetas de crédito suplementarias de tus hermanos. Leí el mensaje 2 veces. La audacia era increíble. No solo se negaban a irse, sino que querían que les pagara por el privilegio de echarlos de mi propia casa. Y el golpe bajo de cancelar las tarjetas de mis hermanos era una declaración de guerra. Era su forma de decirme: si quieres protegerlos, te costará caro. Miré a mis hermanos, que todavía dormían. La calma en sus rostros contrastaba brutalmente con la tormenta que se avecinaba. Mis padres no iban a ceder. Habían pasado de la manipulación emocional al ataque legal y financiero. Pero su movimiento, diseñado para intimidarme, solo logró solidificar mi determinación. Tomé el portafolio de cuero, que había puesto cuidadosamente sobre el escritorio de la habitación del hotel. Lo abrí y miré los documentos en su interior. La escritura, los 47 comprobantes de pago, las declaraciones de impuestos que demostraban que mis ingresos eran la única fuente de pago de la hipoteca. Ellos tenían un abogado y una narrativa de victimismo. Yo tenía la verdad, documentada e irrefutable. La mediación que pedían no sería una negociación, sería su rendición pública. La cuenta regresiva de las 48 horas se había convertido en el preludio de la batalla final, y yo estaba lista. La sala de conferencias del bufete de abogados era fría e impersonal, un universo de caoba pulida y cristal que contrastaba violentamente con el drama humano que estaba a punto de desarrollarse. Me senté erguida junto al señor Rodríguez, con el portafolio de cuero negro descansando sobre mi regazo como un escudo. Al otro lado de la mesa, mis padres estaban flanqueados por su propio abogado, un hombre de aspecto resbaladizo que no dejaba de sonreír con suficiencia. Carlos e Isabela habían ensayado sus papeles a la perfección. Eran las víctimas, los padres devotos traicionados por una hija ingrata y desequilibrada. El aire estaba cargado de una tensión tan espesa que se podía cortar, una quietud premonitoria que anunciaba la batalla final. Yo no sentía nervios, solo una claridad absoluta. Estaba allí para reclamar mi vida, no para negociar los términos de mi cautiverio. El abogado de mis padres comenzó el procedimiento. Su voz era un bálsamo empalagoso de falsa empatía. Habló de acuerdos familiares implícitos, de equidad emocional y del significativo apoyo no monetario que sus clientes me habían proporcionado durante años. Mientras hablaba, mi padre asentía con gravedad, como un juez escuchando una verdad innegable. Mi madre se secaba una lágrima inexistente con un pañuelo de seda. Era una actuación magistral, diseñada para pintarme como la agresora, la usurpadora que intentaba arrebatarles el hogar que habían construido con amor y sacrificio. Escuché cada palabra, cada mentira cuidadosamente elaborada, y en lugar de ira, sentí una profunda lástima. Estaban tan atrapados en su propia farsa, que ya no distinguían la realidad de la ficción que habían creado para el mundo. Su castillo de naipes estaba a punto de caer, y ellos seguían añadiendo pisos. Entonces, el mediador le dio la palabra a mi padre. Carlos se aclaró la garganta, adoptando el tono de un patriarca herido. Siempre hemos querido lo mejor para Sofía, comenzó, mirándome con una decepción fingida. La guiamos en la compra de esta propiedad porque, a su edad, no tenía la madurez financiera para manejar una inversión tan grande.
Nosotros la protegimos. Todo lo que hemos hecho ha sido para asegurar el futuro de nuestros hijos. Su descaro era monumental. Se atrevió a presentar su explotación como un acto de protección paternal. Mencionó de pasada el BMW, no como un lujo, sino como una herramienta de trabajo necesaria para mantener las apariencias que benefician a toda la familia. Cada palabra era una torsión de la verdad, un insulto más a mi inteligencia y a mis años de sacrificio silencioso. Isabela tomó el relevo. Su voz temblaba con una emoción perfectamente calibrada. Esa casa no es solo ladrillos y cemento, susurró, mirando al mediador. Es el lugar donde criamos a nuestros hijos, donde celebramos cada cumpleaños, cada Navidad. Es el corazón de nuestra familia. ¿Y ahora ella quiere arrancarnos ese corazón por una disputa sobre dinero? ¿Dónde quedó la gratitud? ¿El amor filial? Apelaba a la emoción, a la culpa, a la sagrada institución de la familia, las mismas armas que había usado contra mí durante años. Pero en la atmósfera estéril de esa sala, sus palabras sonaban huecas, desesperadas. La familia de la que hablaba era una ilusión, y el corazón que decía proteger latía gracias a una transfusión constante de mi cuenta bancaria. Su actuación ya no me conmovía, me repugnaba. Cuando terminaron, un silencio expectante llenó la sala. Todos me miraban, esperando mi respuesta, mi defensa, mis lágrimas. Pero yo no dije nada. En su lugar, con un movimiento lento y deliberado, levanté el portafolio de cuero de mi regazo y lo coloqué en el centro de la mesa de caoba. El sonido sordo del cuero contra la madera fue un punto final a su discurso. Mi padre frunció el ceño, confundido. Mi madre me miró con un destello de pánico. El gesto era simple, pero su significado era inequívoco. El tiempo de las palabras había terminado. Ahora hablarían los hechos. El señor Rodríguez asintió levemente, una señal de que el plan que habíamos trazado estaba en marcha. La demolición, esta vez, sería documentada, precisa y legal. Abrí el portafolio y saqué el primer documento. No se lo di a mi abogado. Lo deslicé yo misma por la superficie pulida de la mesa, hasta que se detuvo justo frente a mi padre. Era la escritura de propiedad. La verdad no necesita adornos, dije, mi voz sonando tranquila y firme en el silencio de la sala. Esta es la escritura del condominio. Mi nombre es el único que aparece como propietaria legal. El abogado de mis padres se inclinó para leerla, y su sonrisa de suficiencia vaciló por primera vez. Mi padre la miró como si fuera una serpiente. Su rostro comenzó a perder color. La primera grieta en su fachada había aparecido, y era una fisura profunda e irreparable. A continuación, saqué la primera de varias carpetas meticulosamente organizadas. La abrí y empecé a colocar sobre la mesa, uno por uno, los 47 comprobantes de transferencia bancaria, creando una línea de tiempo de papel que abarcaba 4 años de mi vida. Y estas son las 47 cuotas de la hipoteca, todas pagadas desde mi cuenta personal. El total asciende a $282,000, sin contar los impuestos a la propiedad y los gastos de mantenimiento, que también cubrí yo. Con cada papel que añadía a la pila, el color desaparecía del rostro de mis padres. La palabra parásitos resonó en mi mente, pero esta vez no sentía dolor, sino una fría y amarga vindicación. Los números no mienten, y mis números contaban una historia de explotación sistemática. Pero el golpe de gracia aún estaba por llegar. El señor Rodríguez tomó la palabra. Sí, para concluir, dijo con una calma profesional que era más intimidante que cualquier grito. Tenemos aquí copias de las declaraciones de impuestos del señor y la señora Ramírez de los últimos 4 años, documentos públicos. Deslizó otra pila de papeles sobre la mesa. En ninguna de ellas reclaman la deducción de intereses hipotecarios por esta propiedad, lo que sería un fraude fiscal si, como alegan, hubieran contribuido a su pago. Sin embargo, sí encontramos que declararon a Sofía como dependiente económica durante los 2 primeros años, a pesar de que ella ganaba un sueldo considerable. Un sueldo que, como hemos demostrado, se usaba para pagar la casa en la que vivían sin costo.
El silencio que siguió fue absoluto, pesado, sofocante. La palabra fraude flotaba en el aire como un gas venenoso. El abogado de mis padres miró los documentos, luego a sus clientes, y su rostro se convirtió en una máscara de horror profesional. Se dio cuenta de que lo habían engañado, de que lo habían puesto en una posición indefendible. Carlos se hundió en su silla. Su rostro era una mezcla lívida de rabia y pánico. Isabela se cubrió la boca con la mano, sus ojos fijos en su marido, pero esta vez no había apoyo en su mirada, sino una acusación silenciosa. Su alianza, forjada en el engaño, se estaba disolviendo ante mis ojos bajo la luz incandescente de la verdad documentada. Habían sido derrotados, no por una discusión, sino por la aritmética y la ley. Me puse de pie, sintiendo que un peso inmenso se levantaba de mis hombros. Miré directamente a mis padres, a las dos personas que me habían dado la vida solo para intentar robármela poco a poco. No quiero su dinero, dije, y mi voz, por primera vez, no tenía ni rastro de temblor. Quiero mi casa. Tienen 24 horas para desalojarla. Y quiero la custodia temporal de Mateo y Camila. Presentaremos una petición formal mañana, usando todo esto como prueba de que no son aptos para cuidar de ellos. Su bienestar es mi única condición. No era una negociación, era mi veredicto. La arquitecta había evaluado la estructura podrida de nuestra familia y había firmado la orden de demolición. Sin esperar una respuesta, me di la vuelta y caminé hacia la puerta. El señor Rodríguez recogió mis documentos. No miré hacia atrás. No necesitaba ver sus rostros descompuestos para saber que había ganado. Mi victoria no era ruidosa ni triunfalista. Era silenciosa, definitiva y liberadora. Al salir de esa sala fría, sentí el sol de Miami en mi rostro, y por primera vez en 4 años, no lo sentí como un recordatorio de mis obligaciones, sino como la promesa de un nuevo amanecer. Dejé atrás a 2 estafadores que se hacían llamar mis padres, y caminé hacia un futuro que, por fin, me pertenecía por completo. La reconstrucción de mi vida, y la de mis hermanos, acababa de comenzar sobre los cimientos más sólidos de todos, la verdad. Las puertas de cristal del bufete se cerraron detrás de mí, y el calor húmedo de Miami me golpeó como una bienvenida. Por primera vez en 4 años, no se sentía opresivo, sino real. El señor Rodríguez me acompañó hasta mi auto en silencio, un gesto de respeto que valía más que cualquier palabra. No hubo felicitaciones ni celebraciones, solo la solemne quietud que sigue a una demolición controlada. Mientras conducía de regreso al hotel, no sentí euforia. Sentí una calma profunda, el tipo de paz que llega cuando una guerra interna, larga y agotadora, por fin ha terminado. No había ganado una batalla contra mis padres, había ganado la batalla por mí misma. El portafolio de cuero negro yacía en el asiento del copiloto, ya no como un arsenal, sino como un artefacto histórico. El testimonio de una vida que acababa de dejar atrás para siempre. Las siguientes 24 horas transcurrieron en una especie de limbo surrealista. No hubo llamadas, ni mensajes de odio, ni intentos de manipulación. El silencio de su parte fue más elocuente que cualquier grito. A la mañana siguiente, el señor Rodríguez me llamó. Sofía, el abogado de tus padres ha confirmado que desocuparán la propiedad antes del mediodía. Dejarán las llaves con el conserje. No se opondrán a la petición de custodia temporal. Fue así de simple. Acorralados por la evidencia de fraude fiscal y su propia explotación, habían elegido la retirada silenciosa sobre la humillación pública. Más tarde, supe por un primo lejano que se fueron en mitad de la noche, usando una furgoneta de mudanza sin marcar, como ladrones huyendo de la escena del crimen. El brillante BMW ya no estaba en el garaje. Había sido la primera víctima de su caída, vendido apresuradamente para cubrir los honorarios de su abogado y el depósito de un pequeño apartamento de alquiler en una zona mucho menos glamorosa de la ciudad. Volver a entrar en el condominio con Mateo y Camila fue uno de los momentos más extraños de mi vida. La casa estaba impecable, pero olía a ausencia.
Sus cosas personales habían desaparecido, dejando espacios vacíos en las estanterías y huecos pálidos en las paredes donde antes colgaban sus fotos. Era como si nunca hubieran vivido allí. Caminamos por las habitaciones en silencio, cada uno procesando el vacío a su manera. Camila fue a la cocina y, por primera vez, abrió el refrigerador como si fuera suyo, sacando un jugo. Mateo se sentó en el sofá del salón, el mismo lugar donde nuestro padre solía sentarse a ver la televisión, y suspiró profundamente. No era un suspiro de tristeza, sino de una liberación que apenas comenzaba a comprender. El aire ya no estaba cargado de tensión. Podíamos respirar. El condominio ya no era una casa de exhibición. Era, por fin, un hogar en blanco, esperando a ser llenado con nuestra propia historia. La transición legal fue sorprendentemente rápida y limpia. Con la evidencia presentada, la custodia temporal de mis hermanos me fue concedida sin objeciones. Carlos e Isabela, bajo el consejo de su abogado, cortaron toda comunicación. Su imperio social, construido sobre una fachada de éxito y generosidad familiar, se desmoronó silenciosamente. Los rumores, aunque no conocían toda la verdad, comenzaron a circular. Sus amigos adinerados se distanciaron, y las invitaciones a eventos sociales dejaron de llegar. Su castigo no fue legal, sino social. La pérdida del estatus que tanto valoraban. Se convirtieron en exactamente lo que más temían, irrelevantes. Para mí, el cierre financiero llegó con el primer pago de la hipoteca que hice sin sentir una punzada de resentimiento. Era solo una cuenta, la cuenta de mi casa, el lugar seguro que estaba construyendo para mis hermanos y para mí. Una noche, un par de semanas después, Mateo se acercó a mí mientras yo revisaba unos planos en la mesa del comedor, la misma mesa que había sido nuestro campo de batalla. Se quedó de pie, incómodo, hasta que finalmente dijo: «Siento haber pedido el dinero para la excursión. Si no lo hubiera hecho». Lo interrumpí, dejando mi lápiz a un lado. «Mateo, no fuiste tú. Tú no rompiste nada. Solo encendiste una luz en una habitación que ya estaba llena de grietas. Tarde o temprano. El techo se habría derrumbado de todos modos. Gracias a ti, pudimos salir antes de que nos aplastara a todos. Por primera vez, vi a un joven, no a un niño, en sus ojos». Asintió, y una carga invisible pareció desprenderse de sus hombros. Camila, que había estado escuchando desde la puerta, entró y nos abrazó a ambos. Fue un abrazo torpe, silencioso, pero fue el primer cimiento de nuestra nueva familia. Mi relación con mis padres terminó ese día en la sala de conferencias. No volví a hablar con ellos. Meses después, Isabela me envió un correo electrónico largo y lleno de autocompasión, culpándome de su ruina y de haberles robado a sus hijos. No respondí. Borré el mensaje y bloqueé su dirección. Carlos nunca intentó contactarme. Para ellos, yo dejé de existir en el momento en que dejé de ser útil. El cierre de esa relación no fue doloroso. Fue como amputar una extremidad gangrenada. Dolía el procedimiento, pero salvaba la vida. Me di cuenta de que el amor que yo sentía por ellos había muerto mucho antes, asfixiado lentamente por años de manipulación y desprecio silencioso. Lo que sentía ahora no era odio, sino una indiferencia absoluta, la señal inequívoca de que por fin era libre. El cambio más grande fue el espacio. No solo el espacio físico, sino el emocional. Convertí la antigua oficina de mi padre, con sus muebles pesados y pretenciosos, en un estudio de arte para Camila, que tenía un talento oculto para la pintura. El opulento dormitorio principal lo transformamos en una sala de juegos y cine para los tres, con un proyector y cojines en el suelo. Cada cambio era un acto de reconquista, de purificación. Una tarde, mientras vaciaba el último cajón de su antiguo armario, encontré una pequeña caja de música que mi madre solía atesorar. La abrí. La melodía era débil y desafinada. La miré por un momento, sin sentir nostalgia ni ira. Simplemente la cerré y la puse en una caja de donaciones. Era solo un objeto, el eco de un pasado que ya no tenía poder sobre mí. Nuestra nueva vida no es perfecta. Hay días difíciles.
Mateo extraña a sus amigos de su antiguo barrio. Y Camila a veces se encierra en un silencio que me recuerda al de antes. Yo lucho con la responsabilidad de ser, de repente, la única adulta a cargo. Pero nuestras cenas ya no son campos minados. Hablamos de la escuela, de música, de tonterías. A veces pedimos pizza y comemos en el suelo de la sala de cine que construimos. Aprendimos a funcionar como un equipo, a apoyarnos en nuestras debilidades y a celebrar nuestras pequeñas victorias. He contratado a un terapeuta para los tres, para ayudarnos a navegar por el complejo mapa de lo que hemos vivido. Estamos sanando, no borrando el pasado, sino construyendo un futuro a pesar de él. A veces, por la noche, me paro frente al gran ventanal del salón y miro las luces de Miami. Las mismas luces que antes me parecían testigos de mi prisión dorada. Ahora, las veo de manera diferente. Cada luz es una posibilidad, una historia, una vida. Y por primera vez, siento que la mía es verdaderamente mía. Ya no soy la arquitecta que sostenía en secreto los cimientos de una mentira. Soy la arquitecta de mi propia existencia, y la de mis hermanos. Y los cimientos que estamos construyendo ahora no están hechos de dinero ni de apariencias. Están hechos de verdad, de respeto y de una libertad que costó mucho ganar, pero que, finalmente, nos pertenece. El plano de nuestro futuro está en blanco, y por primera vez, no tengo miedo de empezar a dibujar. Mirando hacia atrás, entiendo que la lección más grande que aprendí no fue sobre dinero o traición, sino sobre cimientos. Como arquitecta, mi trabajo es diseñar estructuras que perduren, que sean seguras y funcionales. Y durante 4 años, viví en una casa con los cimientos podridos. La lección es que una casa se construye con ladrillos y cemento. Sí, pero un hogar se construye con verdad y respeto. Descubrí que no importa cuán lujosa sea la fachada, si la base está construida sobre mentiras, la estructura entera está destinada a colapsar. Y a veces, la única forma de salvarte es ser tú quien inicie la demolición. Mi historia no es sobre una venganza ruidosa, sino sobre el poder silencioso de la verdad. Durante años, creí que mi fuerza residía en aguantar, en sacrificarme en silencio por una supuesta paz familiar. Pero la verdadera fortaleza no estaba en mi capacidad para soportar el peso, sino en mi coraje para quitármelo de encima. La lección que quiero compartir contigo es que no necesitas gritar para ser escuchado. A veces, un documento, un hecho irrefutable, una decisión tranquila pero inamovible, tiene más poder que cualquier explosión de ira. La dignidad no se recupera peleando en el mismo lodo que tus opresores, sino levantándote con la calma de quien sabe que la verdad está de su lado. También aprendí que la palabra familia no es un cheque en blanco para el abuso. Nos enseñan que la sangre nos une, que debemos perdonar y olvidar en nombre del vínculo familiar. Pero ningún vínculo te da derecho a anular a otra persona, a consumirla para mantener tu propio estilo de vida. A veces, el acto de amor más grande hacia ti mismo, e incluso hacia aquellos que dependen de ti, como mis hermanos, es trazar una línea y decir, hasta aquí. La familia no es solo la que te toca por nacimiento, es la que construyes cada día con base en la confianza, el apoyo mutuo y la honestidad. Y si esos elementos no existen, tienes el derecho de protegerte, incluso si eso significa alejarte de quienes deberían haberte protegido primero. Durante años, creí que mi silencio era una forma de mantener la paz, de evitar un conflicto que parecía demasiado grande para enfrentar. Pero el silencio no compra la paz. Solo alquila el tiempo mientras el resentimiento crece como una maleza en tu interior. La verdad, aunque su explosión inicial sea dolorosa y destructiva, es la única que puede limpiar el terreno para que algo nuevo y sano pueda crecer. Si estás viviendo una injusticia en silencio, por miedo a las consecuencias de hablar, recuerda que el costo de tu silencio es tu propia vida, tu propia felicidad, tu propia alma, y ese es un precio demasiado alto que nadie debería pagar. Y si hay algo práctico que quiero que te lleves de mi historia,
Es esto. Documenta tu vida. Ese portafolio de cuero no era solo un arma legal, era mi ancla a la realidad. En los momentos en que su manipulación me hacía dudar de mí misma, de mi propia percepción, esos papeles eran la prueba tangible de que yo no estaba loca. Eran la crónica de mi sacrificio. A veces, la batalla más importante es contra la duda que otros siembran en tu mente. Guarda los recibos, los correos, los mensajes. La prueba no es solo para los abogados. Es un recordatorio para ti misma de tu propio valor y de tu verdad cuando intenten arrebatártela. La libertad, al final, no se sintió como una fiesta ni como un desfile de victoria. Se sintió como una calma extraña, como el silencio después de una larga tormenta. Fue el simple acto de poder elegir qué cenar con mis hermanos sin que nadie comentara sobre el costo. Fue poder dormir una noche entera sin la ansiedad de la próxima transferencia bancaria. La reconstrucción es un proceso lento, y hay cicatrices que siempre estarán ahí. Pero cada día, al despertar en un hogar donde reina la verdad y no el miedo, sé que tomé la decisión correcta. La paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de justicia en tu propia vida. La pregunta que te dejo es esta: ¿cuánto estás dispuesto a pagar por tu paz interior? A veces, el precio parece muy alto, pero te aseguro que el costo de no pagarlo es infinitamente mayor. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, si te has visto reflejado en mi lucha por la dignidad, te pido que te suscribas al canal y dejes un comentario. No estás solo. Juntos, podemos construir una comunidad donde ninguna verdad se quede en silencio, y donde cada historia de liberación, como la mía, pueda inspirar a alguien más a iniciar su propia demolición para construir, por fin, un verdadero hogar.